El Chavo del Ocho es una serie de televisión de comedia situacional mexicana, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y producida por Televisión Independiente de México, más tarde conocida como Televisa. Comenzó a transmitirse como serie independiente el 26 de febrero de 1973 por Canal 2 y finalizó su transmisión el 7 de enero de 1980. Anteriormente, esta serie era un sketch que formaba parte del programa Chespirito, transmitido por Canal 8, que inició en el año de 1971 y terminó en 1973. Fue un programa que rápidamente ganó popularidad entre el público mexicano y que más tarde atravesó fronteras, llegando a toda Latinoamérica e incluso a otros continentes, llegando a tener traducciones al alemán y al japonés. Pero como ya lo hemos visto antes con otro tipo de programas, El Chavo podría ocultar secretos y mensajes que claramente no son para los más jóvenes de la familia. Por eso, hoy he decidido mostrarte esas teorías y secretos que hacen del Chavo del Ocho un programa muy crudo y oscuro. Esto es El Chavo del Ocho y sus más oscuros secretos, bajo la luz de la luna. Empezaremos con el rumor más famoso y el cual ganó popularidad entre las familias más religiosas gracias al pánico satánico de los años 80 y 90. Este rumor o teoría dice que Chespirito vendió su alma al diablo para poder tener fama y poder. Claramente este personaje se convirtió en uno de los más importantes de su época, al protagonizar programas de televisión y películas, sin mencionar las docenas de libros y guiones que escribió. Se dice que ganó el apodo de Chespirito porque era como Shakespeare, pero en chiquito. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el satanismo? Pues verás, esta teoría dice que el Chavo del Ocho es una prueba perfecta al representar entre sus personajes a los 7 pecados capitales. Don Ramón, o como el chavito lo llamaba, Rondamón, representa la pereza. Doña Florinda sería el pecado de la soberbia. Mientras que su hijo Kiko claramente es el pecado de la envidia. El señor Barriga sale en cada capítulo cobrándole la renta a sus inquilinos, y por eso se le asoció con el pecado de la avaricia. Mientras que su hijo Ñoño, al ser gordinflón y siempre pensar en comida, sería el pecado de la gula. La lujuria sería el pecado que encarnaría doña Cleotilde, mejor conocida como la bruja del 71. Y por último, la ira sería representada por la Chilindrina o por el mismo Chavo del Ocho, que suelen solucionar todo a golpes. Como verás, es una teoría muy rebuscada, pero que en su tiempo ganó mucha popularidad, aunque no fue el único programa víctima del pánico satánico. Recordemos que Los Pitufos y Los Simpson también fueron relacionados con los 7 pecados capitales. La última escena de Ramón Valdés. Como ya muchos sabrán, Chespirito comenzó a tener muchos roces con algunas personas de su elenco, principalmente con Carlos Villagrán, con quien tuvo una disputa legal por el personaje. Carlos ganó los derechos del personaje y después de abandonar el programa del Chavo, decidió irse a Venezuela, donde sería el protagonista de su propia serie y con un sueldo superior al que Chespirito le daba en el Chavo.
Muchas personas creen que los problemas comenzaron cuando Kiko se volvió más popular que el mismo Chavo que se suponía era el protagonista del programa. Ramón Valdés, actor principal en esta teoría, decide abandonar a Chespirito y decide así viajar a Venezuela junto a Carlos Villagrán para ser protagonistas de dos series, una llamada Federico y la segunda llamada A que Kiko. Muchos expertos creen que tanto Kiko como Don Ramón eran el alma del programa y sin ellos no tardó en desplomarse la popularidad del Chavo del Ocho y como consecuencia su pronta cancelación. Tristemente, la última escena que grabó Ramón Valdés para el programa de Kiko fue una un tanto rara, pues en la misma, siendo de noche y entre la bruma, se ve a Don Ramón entrar a un panteón. Días después de que se grabase esta escena, Ramón Valdés muere a consecuencia del cáncer que ya se le había diagnosticado. Aunque la siguiente teoría dice que el mismo Carlos Villagrán está relacionado con la muerte del talentoso actor. Kiko está relacionado con todas las muertes del elenco. Una de las teorías más famosas es la que sugiere que el actor Carlos Villagrán tiene un medallón que marcaba el orden en que sus compañeros de escena morirían. Este famoso medallón es uno con forma de calavera y estaba rodeado por las iniciales de los actores, supuestamente ordenadas por la fecha de su fallecimiento. R, A, R, M, E, R, F. La primera letra, siendo la R, correspondería a la muerte de Ramón Valdés, quien fue el primero de ellos en morir, y de cual ya hablamos hace un instante. La segunda letra es la A, que corresponde a Angelines Fernández. Esto nos dejaría la letra R en tercer lugar, que se dice correspondería al actor Rubén Aguirre. Las siguientes letras corresponderían a María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Roberto Gómez Bolaños y por último, Florinda Mesa. El mismo Carlos Villagrán declaró que no se trataba más que de una teoría tonta y mostró aquel medallón famoso, demostrando que las letras realmente están escritas en chino, pues fue un medallón que compró en China para la buena suerte. El diario del Chavo del Ocho. En 1995, Roberto Gómez Bolaños, creador del Chavo, decidió lanzar al público un libro titulado El diario del Chavo del Ocho, y con el cual contestaría muchas de las incógnitas del personaje, desde su nombre real, quiénes son sus padres y cómo fue que llegó a la vecindad, y por lo cual todo lo que viene en dicho libro se puede considerar canon dentro del universo del Chavo, y no una simple teoría más. Si ya leíste este libro, sabrás hacia dónde voy, y si no, toma asiento, porque te aseguro que hay secretos muy oscuros detrás de este icónico personaje. El libro comienza siendo narrado por Roberto, y en el cual se encuentra con un niño al que describió como de aspecto grotesco y el cual insiste para limpiar sus zapatos. Y como consecuencia a tal insistencia, termina accediendo. Al terminar de lustrar los zapatos, Roberto le paga, y el niño emocionado al ver el dinero, sale corriendo, dejando ahí mismo una libreta diario. Dentro del diario, el Chavo revela cosas muy desoladoras, crueles y crudas. Para empezar, el Chavo cuenta que nunca conoció a su padre, pues en sus propias palabras dice
que éste solo se acostó con su mamá y después se fue, dejándola embarazada. Por otro lado, a su madre sí la conoció y vivió con ella en su infancia, pero al ser una mujer que debía trabajar mucho, lo dejaba en la guardería. Al regresar por él a recogerlo, no le importaba a qué niño le dieran, pues cuando le preguntaban cuál era su hijo, siempre decía que alguno de esos que están ahí, y por lo cual a veces le daban otro niño en lugar del chavo. El chavito atribuye esto al cansancio de su madre después de la dura jornada laboral, hasta que, un día, no volvió más por él a la guardería. Al no regresar nunca su madre por él, el chavo es mandado a un orfanato, en donde era cuidado por una mujer llamada Martina, quien a palabras del chavo siempre estaba enojada. Esta mujer golpeaba y castigaba a los niños. Esto lo hacía con mucha frecuencia y al chavo no le gustaba vivir en un lugar así. Ahí conoció a otro niño llamado Chente. Si te resulta familiar este nombre, es porque en los episodios del chavo, este tenía un amigo imaginario llamado Chente. El diario narra cómo Chente era un amigo que conoció en el orfanato. Lamentablemente, Chente siempre estaba enfermo hasta que murió. Psicológicamente podemos deducir que el chavo apreciaba mucho a Chente al grado de, aun cuando puede comprender su muerte, le dio su nombre a su amigo imaginario. Sí, es esto. O realmente Chente lo sigue acompañando y podemos decir que el chavo ve a un fantasma. El diario narra cómo tiempo después se va del orfanato, llegando con un hombre que cuida carros y el cual lo deja pasar la noche en alguno de ellos a cambio de que le ayude durante el día acarreando agua para lavarlos. El chavo cuenta que este hombre era muy bueno con él, pero no solo con él, pues era tan bueno que a veces invitaba a muchachas a dormir en los carros y hasta les hacía compañía para que no durmieran solas. Está bien, imagino que este hombre era una gran persona. En las siguientes páginas narra cómo llega con una pandilla de niños, los cuales vivían en la calle, viven mal y tienen vicios. El líder de la banda es un niño llamado Mochilas, al cual le falta una mano. Los niños hacen malabares en un crucero y también narra cómo fuman e inhalan algo extraño en una bolsa que huele a los talleres donde pintan coches. El chavo narra cómo una vez estaban reunidos en círculo, prendieron un cigarro raro y comenzaron a chuparlo, pasándolo hacia el que estaba al lado, hasta que el cigarro llegó a él. Él también lo chupó, pero le dio tos y no quiso volver a hacerlo nunca. En otra ocasión, mientras uno de ellos hacía malabares, fue atropellado por un carro. Y el chavo narra cómo vio al niño cubierto por sangre y sin vida, tirado a mitad de la calle. Esto causó un gran trauma en el chavo, que aún sigue viendo en sueños a esos niños, y el recuerdo le atormenta mucho. Tras esto, el chavo sale corriendo sin rumbo, y es así como llega a la vecindad, en donde es acogido por una viejecita muy amable, que le dice que le recuerda a un nieto que había tenido y el cual perdió bajo circunstancias que no se explican. El chavo describe que esta viejita tenía un temblor muy peculiar en sus manos. Deducimos que posiblemente debía ser Parkinson, temblor que la acompañó hasta el día de su muerte.
que el chavo describe como el día en que sus manos dejaron de temblar. Esta viejita vivía en el departamento 8 de la vecindad, y es por eso que se le conoce como el Chavo del 8, pues el mismo chavo cuenta que es mentira que vive en el barril, pues se esconde ahí cuando está triste y no quiere que nadie lo vea llorar. Desafortunadamente, al morir la anciana, otras personas ocuparon el lugar desalojando al chavo, aunque cuenta cómo no volvió a dormir en la calle, porque a veces lo invitaban a dormir en una casa y a veces en otra. A partir de aquí, ya no es nada oscuro el libro, pues al llegar a la vecindad, el chavo conoció la felicidad al lado de sus amigos. Hay cosas graciosas como cuando el chavo cuenta que el profesor Longaniza le dice que los niños buenos no golpean a otros. Y esto le era muy difícil, pues Ñoño no le convidaba de su comida y Kiko no le prestaba sus juguetes, lo cual lo hacía enojar mucho y pues tenía que rajársela. Aunque también dice que el único niño al que no le pegaba era Godínez, pues cada vez que le pegaba a Godínez, respondía pegando aún más fuerte. Otro dato curioso que da el libro es que el chavo cuenta que cuando el profesor Girafales llega a visitar a doña Florinda, ésta le pide a Kiko que salga a jugar, y quién sabe qué hacen ahí dentro. Ahora hablemos de Jaimito el cartero. Si recuerdan, siempre estaba cansado, pero se debía a su trabajo de cartero. Aunque tenía bicicleta, no sabía andar en ella, y por lo cual debía caminar y empujar la bicicleta por toda la ciudad para entregar las cartas. Pero el chavo cuenta que era un secreto que nadie debía saber, porque de lo contrario, Jaimito perdería su empleo. Quizá por la edad y por tanto trabajar, Jaimito cayó enfermo. Y a consecuencia de esa enfermedad, que no especifican cuál es, Jaimito murió. El chavo cuenta que una tarde, él y la Chilindrina subieron a su departamento a buscarlo, pero no salió ni contestó. Entraron y encontraron a Jaimito ya sin vida, pero sonriendo. El chavo piensa que murió feliz, porque así ya no seguiría enfermo. Hay muchas teorías más alrededor del Chavo del 8, pero por el momento dejaré hasta aquí este video. Si veo que recibe mucho apoyo y les gusta, les haré una segunda parte. Si aún no lees el diario del Chavo del 8, te recomiendo lo hagas. Me parece una lectura indispensable para todo fan de la franquicia. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja activa la campana de notificaciones. Te deseo una dulce chiripiorca bajo la luz de la luna.